Mi primera peguita fue un videoclip de Sting, para serte honesta. Incluso en la película que hice con DiCaprio estaba John Malkovich. Y siento que es muy proporcional la humildad y la gentileza con la grandeza y el talento. ¿Y has tenido la oportunidad de trabajar con Pablo Larraín o con Pedro Pascal? ¡No! Pedro Pascal, todavía no, por favor, Pedrito. Y yo veo a mi hija muy asumida. Ella habla a su hermano todo el tiempo. Va a la escuela y dice, no, yo tengo un hermano. Y le como, sí, es Mateo. Y se murió. Y la gente queda como, no sabe qué hacer. Pero para ella es parte de su vida. Gracias, Leonor, por estar acá en el Museo de la Moda, en CUR Central. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Hace tanto que nos veíamos que me dio mucho gusto venir a sentarme a hablar contigo. Sí, pues hace tiempo. Una vez me fuiste a ver ahí a Los Ángeles. Sí. Perdí, pero bueno. Pero jugaste bien. Oye, tú eres una ciudadana chilena de corazón, Sí. pero una ciudadana del mundo. Bueno, soy ciudadana chilena porque tengo derechos y voto acá también, pero es cierto que soy bien de corazón chileno. Y creo que en gran parte es porque cuando uno tiene pocas raíces, uno las busca, uno las cultiva. Y eso fue algo que yo he hecho conscientemente a lo largo de mi vida, volver a encontrarme con mis raíces. ¿Y qué es lo que más te gusta de los chilenos y lo que menos te gusta? Ay, a mí me fascina esta cordillera, Fernando. Yo he sido feliz estos días porque nevó y veo la majestuosidad de la cordillera y la naturaleza chilena. A mí me conmueve profundamente. Yo creo que es gran parte de la razón por la cual yo he hecho como trabajo medioambiental. La naturaleza chilena me fascina. La calidez de la gente, como lo calentito de los abrazos, de los afectos. Y no sé, hay algo que me hace sentirme como que pulsa mi sangre, no sé cómo explicarlo. Y si tuvierais que, de lo que hay vivido en el mundo, digamos, claro, hay vivido en Francia, Estados Unidos, ¿en algún otro lado hay vivido? Nos fuimos, pasé un año en Costa Rica, después 7, 8 años en Estados Unidos, después algunos años en Chile, después Alemania, después en Chile y después en Francia. Y ahí todo lo que hay vivido. ¿Qué consejo le daría a los chilenos para ser mejores ciudadanos? Yo creo que hay que abrir la cabeza. Hay que pensar que esta idea de la disonancia cognitiva, de que dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, es súper importante para estar más abierto de coco, de permitir que la otra gente sea diferente a uno y que eso no invalida lo de uno. Oye, ¿los 4 idiomas que habláis? Yo con suerte hablo español, no, hablo inglés, pero los chilenos no hablamos tan bien tampoco, pero que de hecho lo hablamos antes, que cuando uno habla con gente de otros países en español tiene que hablar más despacio. Tiene que modular como chileno para que te entiendan. Sí, es que yo aprendí esos idiomas de chica. Ya. Entonces yo creo que hay una gran flexibilidad de la cabeza. Y lo veo en mi hija, que los niños aprenden rápido. Entonces, yo a los 12 ya hablaba estos idiomas y después aprendí el italiano, que fue el único idioma que yo quise aprender. El español, el inglés, el alemán y el francés los tuve que aprender. Entonces, el italiano fue mi elección. ¿Y para actuar, cuál te gusta más? Qué difícil pregunta, porque ha cambiado durante mi vida. Yo empecé actuando en francés, porque yo estudié actuación en París. Entonces me acomodaba mucho actuar en francés. Después empecé a actuar en inglés y dije, oh, qué bacán, esto me gusta. Y después empecé a actuar en español y dije, oh, esto es súper interesante, porque el idioma que uno habla te abre accesos a diferentes partes de tu emotividad. Y el español es lo que me hablaba mi mamá, entonces es algo como muy emotivo para mí. Y el inglés más intelectual o más transaccional, y el francés es más intelectual. Oye, ¿y tú empezaste a trabajar a los 14 años? Empecé a trabajar ¿Te fuiste a ir tempranito. sola a los 17? Sí, sí. Te averiguando ahí. Y claro, hace un par de años atrás, no es como hoy, digamos. Hace un poquito tiempo atrás, claro, en esa época, claro, estaba ahí en Europa, Sí. pero tú, ¿qué te pasa cuando veías a alguien de 17 años hoy día y dices, yo me fui a vivir sola a esa edad? A mí me pasa, yo a los 12 años me empecé a dedicar al tenis y veo a un niño de 12 años y digo, no puede ser, así digo, Era una guagua. qué Claro. convicción que uno tiene. Sí. ¿Cuál fue el Es mayor cierto. aprendizaje de haberte ido a vivir sola a los 17 años? A ver, yo creo que
es tan individual. O sea, tú siempre tuviste claro tu pasión, entonces no es que eras un niño maduro a los 12, sino que tenías una claridad de lo que tú querías hacer. Y mi papá la tuvo y yo la tuve muy temprano también. Como que uno tiene un single-minded, uno tiene un foco y yo quería independencia, para serte sincera. Yo fui como bien agrandada. Yo tuve una adolescencia muy rebelde. Y dije, no, yo me la arreglo sola. Y mis papás me dijeron, bueno, te vas a ir sola, te pagáis la vida sola. No es como que financiada por los papitos, no. Yo dije, sí, yo me la puedo. Y entonces siempre fui muy independiente. ¿Cuándo te fuiste? Ya, ¿A un hostal, a un departamento? Ay, hostal, por favor, no. Un departamento de 18 metros cuadrados, con mi dignidad, mi cajita de fósforo. Mi mamá vivía en el 5e, en Rue du Monge, y yo me fui a una callecita a 2 cuadras y media, en el Place de la Contrescarpe, en el 5º en París, una placita redonda preciosa, y vivía como en el 6º piso, y creo que la cocina estaba como pegada a mi cama y pegada al baño, era todo chiquitito. ¿Y no tenía ni uno? Es que siempre trabajé, siempre... No digo, cuando vaya a arrendar el departamento, si chuta, esta cabra chica me viene a arrendar, ¿cómo me va a pagar? Bueno, porque la vale eran mis papás, por supuesto. Okay, pero yo pagaba el arriendo y yo trabajaba e hice un poco de todo. Perdona que me saque esto para acomodarme porque... Sí, adelante. Como me fracturé el pie... Chuta, ¿qué pasó? Me caí en México, entonces voy a estar más cómoda sin zapatos. Permiso, me acomodo. Hice un poco de todo, me pararon en la calle para empezar a modelar, entonces la plata llegaba, unos cheques a veces acá, por allá. En París, como hablaba varios idiomas, me podía presentar como en los salones, en el Salón del Pan, en el Salón del Auto, entonces tenía presentación decente y decía hola, y invitaba a la gente a pasar, hablaba de diferentes idiomas, y me pagaban bien, entonces yo me lo arreglaba, algunos meses más que otros. Ya, ¿y la ropa le daron tus papás? ¿Cómo? ¿La ropa? La ropa, no sé, iba a comer donde ellos, todo, así el orgullo no te dejaba pedirles nada. Nunca me hizo falta nada. Mis papás me pagaron mis estudios. Eso era el compromiso de mi papá. Yo te pago los estudios. Y el resto me lo arreglé. Es más, yo empecé a trabajar a los 14 porque no me gustaba la ropa que mis papás me compraban. Entonces yo quería ir a comprarme mi propia. Decía, no, me gusta más eso. No, eso no alcanza. Tú ahí, bueno, yo ahí. Po. ¿Y ya viviendo sola empezaste a estudiar actuación? ¿Estabas en el colegio todavía cuando vivías sola? No, acababa de salir del colegio, ese fue el deal, terminé el colegio y ahí podía hacer lo que quería. Empecé primero a estudiar historia en París 7, en Jussieu, en la universidad. Y el segundo año de historia dije, ya, pero qué fome, creo que quiero hacer otra cosa. Igual, como que me interesa esto. Me costó asumirlo, me costó decir, ok, voy a ser actriz. ¿Te costó? Me costó porque yo vengo de una familia muy académica. Y no tenía referente. Entonces era como, chuta, me dan ganas, pero no sé qué significa. No veo cómo podría ser, no sé cómo es. Entonces hice las dos cosas por un año. Entonces terminé mi DUG, que es mis 2 años de historia, al mismo tiempo que hacía mi primer año de actuación y después nunca más volví a la universidad. Estudiaste un ratito y te lanzaste. No, o sea, me quedé haciéndome estudio de teatro, pero no hice más historia. Ya, perfecto. Y mi hermana es historiadora, se ha hecho el paso, así que también hay una cosa ahí familiar. ¿Y tu primera película fue en 95? Yo soy churiseco para los años, tú me decís... Es que te estuve googleando. No, o sea, no me acuerdo. Bueno, y fue en Finlandia. Islandia. En inglés. Fue una película que se llamaba Pony Trek, A Legend to Ride, y yo hacía de la antagonista de una niña finlandesa, y la grabamos en Islandia en verano. Qué lindo. Alucinante. Y yo veía el sol rebotar y salir, y uno andaba a caballo y paseamos por paisaje increíble. Y esa fue mi primera peguita, sí. Mi primera peguita fue un videoclip de Sting, para serte honesta. Perfecto. ¿Te gané? ¿Qué? No. ¿Para qué? No, sí. ¿Qué año fue? ¿Te acordáis? ¿Fue antes de la película? Yo, mira, los años los cuento en hijos o en pololos. Y ahí no tenía ni hijo ni pololo, así que no me acuerdo. Oye, después trabajaste en Chile. Claro, después hice otra película en Francia, y esa película francesa tenía escenas en el norte de Chile. Ya. Y ahí yo llegué a Chile, dije, bueno, bacán, me escribieron un papel para esta película francesa,
y un medio, no me acuerdo si fue La Tercera o Lun, me sacó una foto y me hizo una entrevista en una plaza y salí en el diario. Y el día siguiente me llamaron varios canales de televisión. Oye, te queremos conocer, te queremos conocer. Y yo, ok, queremos que hagas la teleserie, te ofrecemos tanto por la teleserie. Y yo, ¿qué es una teleserie? Y ahí como que lo sopesé, dije, ok, esto es una oportunidad. Un poco lo que decías tú al principio, para conocer mis raíces, para entender un poco quién soy yo de adulta en Chile. Y dije, no me veo viviendo o trabajando actriz solamente acá, pero quiero vivirme de adulta en Chile. Entonces me vine y fue así que hice Tic Tac. Y esa fue la vez ya de adulta que más ha estado en Chile, ¿no? Esa fue la vez de adulta que más he estado en Chile. Sí, correcto. ¿Y fue fácil o al principio? A ver, si tú miras Tic Tac, yo la veo y yo hablo como, entonces Max, que hago que vayas al No, castillo. pero me refiero a O la sea, vida en sí. o sea, primero que nada no hablaba bien el idioma. O sea, me costó un ¿Ya? montón adaptarme al español. Segundo que nada, Y eran segundo que todo, chilenos, no en español, eran chilenos. claro, eran chilenos. Fue difícil entender la idiosincrasia para mí. Sí, fue difícil también enfrentarme como a que me catapulten tan rápido a la fama sin yo tener ninguna preparación ni un círculo de apoyo. Entonces, todas esas cosas fueron bastante desafiantes para mí en ese minuto. Y, y de hecho terminé la teleserie con un evento que yo creo que es muy, como que habla mucho del estado anímico en el cual yo terminé. Yo me terminé fracturando la columna. Yo estaba andando a caballo, galopando, y me caí, me fracturé la vértebra, no grave, si no hubiera terminado como Superman, pero pasé 3 meses con una faja, con mucho dolor. Y eso te dicen, me quebré mi eje. Eso habla mucho del estado en que tú te encuentras. Y por eso cuando después me ofrecieron la teleserie siguiente, que era como, creo que era Llorana en la Isla Pascua, que ni siquiera tenía, era como la después, era la inmediatamente después, yo dije, yo no puedo, yo necesito volver a mí. Claro, siempre es la búsqueda de... Claro, debe ser difícil quedarte en un lugar si hayas estado en distintos continentes viviendo, buscando tus sueños, desarrollándote, conociendo más gente. Po. No solamente buscar mi lugar, yo necesitaba como volver a mi centro. Y yo creo que eso es un constante que yo veo en mi vida cuando miro para atrás estos últimos 30 años de carrera. Yo digo, yo muy a menudo me alejo de una oportunidad o de un éxito o de un momento álgido porque necesito como volver a saber quién soy y volver a entrar como en algo más íntimo y más personal para no perderme. Si uno se puede perder muy fácil en esa industria. Y en lo que hay hecho, ¿cuál es, como tú decís, el hito más importante de Leonor como actriz? Es que, ¿qué es importante? Depende cómo defines importante, porque si hablas como mediáticamente, sin duda Cleopatra me catapultó la fama. Y eso No, fue... pero para ti. Para mí, actoralmente, yo te diría que Voces Inocentes. Es una película mexicana porque me abrió los ojos a otra realidad humana. Y eso fue profundo, me dejó una marca muy profunda, porque era una película que hablaba de una mamá en El Salvador con su hijo que a los 2 le iban a reclutar o en la guerra o en la guerrilla. Él tenía que elegir a los 12 años. 12 años. Y es una historia real y ese niño fue el que escribió ese guión. Entonces y la grabamos en una favela o en una, ¿cómo se dice en español? En una población en México. Y siento que el dolor ajeno no me fue más ajeno. Gracias a ese papel, gracias a esa vivencia, gracias a esa historia, como que entendí mucho de la humanidad de los otros. Cuando se trata de tus ahorros y futuro, tu AFP es clave. Por eso Cuprum es tu mejor jugada. Y la mía también. Una AFP con más de 40 años siendo sinónimo de excelencia y liderazgo. Sin duda, hace la diferencia. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP. Y todo lo que ha sido tu padre, conocido por todos nosotros, admirado, ¿cuál fue el mayor legado que te dio? Y también cómo lo has usado, obviamente, en tu vida, pero en tu carrera, porque ser actor debe ser difícil, porque interpretar y te metías en las emociones, debe ser desgastante emocionalmente muchas veces. A ver, qué difícil. A ver, ¿Estoy haciendo preguntas difíciles? Sí, no, lo que pasa es que es verdad, pero no es verdad.
Es verdad que es desgastante porque uno tiene que dar mucho de sí, pero no es verdad porque justamente uno se libera de muchas cosas, es muy terapéutico actuar. Por eso que hay mucha gente que a los niños los meten en actuación porque es liberador. Uno transciende muchas cosas que a veces uno carga y al ponerte en la piel de otro, uno se libera de su pequeñez o de sus estrecheces o de sus cárceles que uno se arma solo. Entonces, el legado de mi padre en todo eso, te diría que fue, tiene varias capitas. Primero que nada, mi papá fue el que me introdujo al amor del teatro. Entonces yo de chica me llevó a los 12 a ver Madame Butterfly, me llevaba al teatro a ver unas obras increíbles en París que me volaron la cabeza y ahí fue que entendí que yo quería hacer eso, que me enamoré de la profesión. Y también su pasión por el teatro, porque además él también hizo teatro de chico en la universidad mientras estudiaba biología. Y también, también a un nivel más como personal y espiritual, te diría. Que mi papá siempre tuvo una mirada como de una filosofía de vida que me nutrió mucho, que me dejó mucho. ¿Y para ti, tú te defines como con alguna religión? Las he estudiado, no diría todas, Con mayor razón. pero muchas. Yo te diría que mi religión es la naturaleza. Es esto, es la naturaleza, lo que a mí me conmociona y donde yo encuentro orden y lógica en la vida. Soy muy poco de religión organizada. Me genera bastante rechazo porque encuentro que ahí es donde se producen muchos abusos de poder y de manipulación que le hacen mal a los otros. Entonces me gusta, si me decís, yo o sea, tengo caleta afinidad con Jesús, con la Virgen María, pero también me gusta hacer yoga y he estudiado mucho Kabbalah y encuentro que hay muchas herramientas en muchas cosas. Pero si yo quiero ir a la iglesia, yo subo un cerro. Esa es mi religión. Claro, crees más en yo creo más en las acciones muchas veces de que en las religiones. También. O sea, de lo que uno da, proyecta. Y yendo, cuando te metiste en el personaje de Cleopatra, estamos hablando de... ¿Cómo fue? ¿Hace 1000 años? No, de la existencia de Cleopatra, digamos. Sí. No quiero tirar números porque soy medio malo para los números, pero... Sí. Pero, ¿qué es lo que más te costó del personaje? Mira, yo creo que el desafío más grande para mí cuando hice Cleopatra fue salir de esta femme fatal, mujer manipuladora, concepto de faraona armado por los hombres finalmente. Y descubrir quién era ella como mujer, como mamá. Y eso fue como mi objetivo más grande, fue como quebrar esta cosa más... Viste que la historia la escriben los ganadores y siento que la escribieron los romanos. Y siento que eso fue mi desafío, como encontrar su maternidad, encontrar su alma de mujer y su sensibilidad y su fragilidad dentro de su fuerza y poder. Y sensualidad, que es como que ya, ok, eso ya está, se da por hecho, uno lo entiende. Claro, y a ti, ¿qué te pasó después en tu vida cotidiana? ¿Cómo afectó? Quizás, claro, en Los Ángeles hay muchas actores, estrellas, pero no sé, cuando venía a Chile, ¿cómo te reconocía la gente en la calle? ¿La Cleopatra? ¿Te decían, oye, Cleopatra? Siguen hasta el día de hoy y es súper sweet porque, no sé, estaba haciendo un programa y la maquilladora me dice, oye, es que no sabéis que yo he visto esa película tantas veces y es mi película favorita y obviamente que me emociona, me encanta que la gente me asocie con tal personaje, o sea, imagínate, o sea, podrían haber cosas peores. Pero también fue un salto brutal otra vez a la fama. Yo creo que Tic Tac y Cleopatra fueron los dos como saltos cuánticos que yo me pegué en mi carrera que más me percutaron. Las dos veces yo te dije, yo fui un paso para atrás y de verme de Times Square, en los buses, en Sunset Boulevard, afiche gigante, fue súper fuerte. Yo me fui a vivir a Nueva York, yo no podía con la intensidad de ley. Me dije, no, otra vez aquí yo me voy a perder, me supera. Ay, y fue... ¿Te fuiste a otra ciudad como para...? Me fui a Nueva York como para encontrar mi centro, para estar un poquito más conmigo misma. ¿Y has tenido la oportunidad de trabajar con Pablo Larraín o con Pedro Pascal, que le está yendo...? ¡No! Pedro Pascal. Todavía no, por favor, Pedrito. Que nos toque algún día juntos. ¡Llamo Pedro! Pedro. Pero me ha tocado conocerlo y es un ser humano encantador y lo amo y lo admiro profundamente, como todo Chile.
Y con Larraín no me ha tocado nunca tampoco, no. Claro, son dos chilenos que le está yendo súper bien afuera, en las grandes ligas. Que bueno, y hay varios más, Mariana Di Girolamo, que es más joven, pero hay gente que está haciendo cosas, Sebastián Lelio, que está haciendo cosas bacanes también. Sí, y la industria está creciendo. Con DiCaprio trabajaste. Trabajé con DiCaprio, sí. ¿Y qué es lo típico que te dicen las mujeres? Oye, ¿qué tal DiCaprio? Te dicen. ¿Sabéis que yo creo que esa locura ya pasó? Pero cuando trabajé en ese momento, la gente estaba vuelta loca. Loca. Y él, me ha tocado compartir con él en varias instancias también porque un ex pololo mío era muy amigo de él y lo fui a ver en otro rodaje. Y es un tipo súper amoroso, súper sencillo, como generoso. Claro, a mí me pasaba cuando las primeras veces que veía a Gassi o Sampras, que eran mi referente, ídolo. Entonces llegaban al camarín y yo los miraba así y hacen las mismas cosas que uno. Y como, oye, son personas, pero claro, al verlo uno lo tiene como en un altar merecido, obviamente, cuando uno también admira a alguien profesionalmente, pero después lo conoce en su faceta personal. Y en ese sentido, ¿quién es la persona que más te ha, no sorprendido, pero te ha admirado profesional y personalmente? ¿De actores? O sea, el primero que se me viene a la mente es Guillermo del Toro, que es una persona que es un director mexicano que dirigió Blade 2, que yo protagonicé, y esa es una persona que yo admiro profundamente a todo nivel, humano, artístico, creativo, como líder, como director, qué decirte. Pero quizás es menos reconocible que un actor. Me tocó trabajar con Jamie Lee Curtis. ¿Cachai quién es? No. Una actriz. Hizo una película, yo hice una película que se llamaba Mi señora es fanática del cine, yo veo... Ya, voy a hablar con tu señora mejor. Hizo una película que se llamaba El Sastre de Panamá con Pierce Brosnan, que fue el James Bond, con Jamie Lee Curtis, que es una actriz muy bacán, y con Jeffrey Rush, que también se ganó un Oscar, que es un bacanísimo australiano. Y en ese rodaje yo aprendí mucho, viendo esos tres juntos, y era como mi primera película después de Cleopatra, creo, o cortamente después, y ahí yo como que entendí muchas cosas de la grandeza de la gente. Incluso en la película que hice con DiCaprio estaba John Malkovich, y yo observaba a este señor y siento que es muy proporcional la humildad y la gentileza con la grandeza y el talento. Que la gente cuando es muy segura de sí, ¿te has fijado que son súper amables? Sí, o sea, por eso, claro, uno de repente cree que las superestrellas son superestrellas, claro, tienen cosas que tienen que serlo, pero en la intimidad y personalmente son muy dulce, muy humilde, sensibles, porque no tienen nada que probar, claro. Sí, así que vamos a seguir hablando, vamos a ir a una pausa y seguimos. En el tenis como en la vida, la dedicación se nota. Por eso el sabor y aroma de Nescafé Fina Selección se disfruta tanto como dar vuelta a un partido. Nescafé Fina Selección, crea tu mundo. Así que, Leonor, la cuarta es la definitiva, ¿no? Supe por ahí que te entregaron varios anillos, ¿te quedaste alguno? Sí. He tenido algunas propuestas de matrimonio, algunos lo acepté un poco forzada porque el primero fue en un grupo y me sentí presionada. ¿Fue públicamente? Fue público y yo, Si es que ahí no voy a decir que no, pues después se lo tiré por la cabeza y después dije, no, igual está lindo, me lo pongo. Después un matrimonio un noviazgo que duró un par de años, que tampoco funcionó, y después, bueno, me casé con Luca y ahí también me propusieron un anillo, pero no sé si la cuarta viene, Fernando, o sea, no sé si me interesa casarme otra vez, honestamente. Ya lo hice. Sí, está bien, formaste, claro, una hermosa familia en el cual es admirable y de verdad debería ser un ejemplo para todos, la hermosa relación que tienes con Lucas, o sea, uno vemos grandes peleas con las parejas que terminan, pero aquí hay algo mucho más fuerte e importante, que son tus hijos. Sí. A ver, primero que nada, yo creo que, primero que todo, como me corregiría Luna, yo creo que yo elegí muy bien al padre de mis hijos. Lucas es una persona que tiene un gran corazón y por eso yo me enamoré de él. Tiene una habilidad de tener perspectiva y una inteligencia emocional que a mí me enseñó un montón y vivimos cosas muy difíciles. Entonces yo creo que cuando uno se ve en situaciones tan complejas como la pérdida de un hijo,
uno nunca deja de apañarse. Como que uno atravesó un lugar demasiado complicado como para querer dañarse. Y él hace poco hizo un podcast muy bonito y dijo, Leo y yo nos separamos de la mano. Yo creo que eso lo plasma muy bien. Los dos hacemos un esfuerzo, a veces lo quiero matar, a ver, para qué estamos con cosas, y a veces a mí también, pero siempre está Luna y siempre está Mateo. Y eso es algo que nos une por siempre. Entonces, ¿cómo le voy a desear de año? ¿Cómo voy a querer que le vaya mal? ¿Cómo voy a hacer nada para que no sea feliz y que Luna vea a su papá, Luca, feliz? ¿Y tú siempre quisiste ser mamá? Sí, ¿Y cómo siempre fue el quise ser mamá. momento cuando quedaste embarazada de Mateo? Oye, sí, es que fue muy loco. Yo fui mamá tarde, yo fui mamá a los 39. Entonces, hoy no sé si nunca le he contado esto. Nos fuimos al desierto con la intención de hacer un bebé. Y esa noche dijimos, ok, hagamos una guagua. Hicimos lo que dos personas hacen. Me paré de cabeza después que terminamos y dije, estoy embarazada. Y él me dijo, ya, pero ¿cómo? Y yo, estoy embarazada. No me digas, lo sé. Dicho y hecho, Mateo fue concebido el primer intento y siempre lo supe. Y es más, supe que en el último trimestre yo tenía una tristeza, cargaba una tristeza muy grande y a veces estaba en la tina y lloraba y le decía, y Lucas me encontró y decía, ¿qué te pasa? Y yo, es que no quiero que le pase nada, no quiero que sufra. Y de alguna manera también lo sabía, no conscientemente, porque la enfermedad que él tuvo, genética, que la heredó nosotros ambos, era en un millón, o sea, no había manera de saber que venía con esa condición. Antes de saber, tenías Esa intuición. Las mujeres somos muy intuitivas. Sabemos muchas cosas que ustedes no tienen ni idea. Sí. ¿O no? Sí. Sí, cuando una mujer se escucha, somos cíclicas, somos intuitivas y somos gestadoras de vida. Y parte de mi talento es eso, es saber estar en sintonía con lo que me dice mi guata. ¿Y a quién fue la primera persona que le contaste? Bueno, a él, por supuesto. No, claro, pero de tu círculo previo a... Yo creo que a mi mamá. No me acuerdo cómo exactamente. Pero yo creo que a mi mamá. Sí. Y cómo... Yo me acuerdo cuando quedó embarazada mi señora, bueno, fueron varios intentos y todo. Claro, da positivo no hacíamos test. No hacíamos. Sí, no hacíamos parte de eso también, dilo. Varios al día hasta que fue el primer control, po. Ay. Entonces, claro, nos invitaron, estábamos en Suiza, creo, a andar en bicicleta, a recorrer, y chuta, no, po. Pero no podemos decir porque no quería decir nada hasta los 3 meses. Claro. A mí me pasó como que sí, voy a ser papá, pero como que así. No, todavía no, como que no me dejaba. Pero claro, y porque poco a ustedes poco, tuvieron que tener todo un proceso para llegar a ese momento, Sí, ¿se entiende? sí. No, y aparte decís, oye, tanto puede pasar. Claro. Y a ti ¿esto te pasaba previo a los controles? O sea, ¿estabas recién embarazada o no? ¿Los primeros controles con el doctor cómo fueron? ¿Normal? Yo tuve un embarazo, yo parecía un unicornio. Yo estaba feliz, hacía yoga, nunca paré de hacer nada, me sentía increíble. Tuve un poco de náusea, pero súper razonable. Tenía una galletita al lado de mi velador, me acuerdo, y comía como carbohidratos y eso me mantenía bien. No, yo tuve un embarazo soñado. Viajé, trabajé, no paré. Y fue el último trimestre que yo empecé a sentir pena. Pero antes no. Y ahí, claro. Y ahí no supe todavía. Yo cuando él nació, no se veía un niño enfermo. Fue cuando no evolucionó que me di cuenta que algo estaba mal. Como que algo en mí sabía, pero ahí fue un momento que yo no me lo quería escuchar. Yo dije, no, todo bien, pero como que sentía... Fue muy trabajoso, Fernando. Yo para darle leche luché durante muchos meses sacándome, dándole, encontrando sistemas. Yo quería darle leche, entonces fue todo muy trabajoso. Y solo entendí lo difícil que fue cuando tuve a Luna, por contraste. Y dije, oh, wow, Claro, qué duro que fue, porque a esta niña la pongo y sería. Y eran horas y noches desveladas y dificultades. Y a los 4 meses tuvimos el diagnóstico.
A los 4 meses. Claro, y previo a eso tú intuías algo, pero no... Yo creo que no me lo quería confesar a claro. mí misma. Y claro, después nace Luna, Ujú. que claro, por ahí escuché también que estaba ahí tú. Sabíais que iba a venir bien, que claro, había una probabilidad que podrían tener también la misma. 25% de chances. A mí mi doctor me dijo, oye, in vitro. Y yo, no, no, gracias. Tengo la certeza que esta niña viene sana. Y Dios bendiga a Lucas que me siguió la corriente, que me confió. Me dijo, ok, vamos. Y ella nació al tercer intento, o sea, fue concebida al tercer intento y tuvo un embarazo impecable y nació impecable. Gracias a Dios. Sí, o sea, hay que tener ¿Huevos? cojones para Sí. sí, ¿no? Hay que tener ovarios, Fernando, Sí, en ovarios realidad. también, Hay que sí. tener ovarios. Y, y claro, después, bueno, yo sigo en las redes sociales hace tiempo, vi todo el proceso. De hecho, te escribí cuando salió lo de Mateo y todo, y en verdad, claro, todos tenemos una misión. ¿Cuál ha sido el mejor aprendizaje que te ha dejado Mateo? Porque también escuché que todos los días lo saludas, está contigo. Sí, él está constantemente conmigo y... Pucha, puede sonar súper cliché, pero mi hijo me enseñó tanto sobre el amor. Él amaba de una manera tan íntegra como solo los niños con neurodivergencia saben hacerlo, con un acto, una presencia tan única. Eh, y yo aprendí a amar tanto y amé tan profundamente que cuando él se fue, él me dijo súper claramente, ahora te toca amarte a ti, así. El amor propio, el Claro, quererse a uno mismo. y ahí, claro, viene todo un proceso como le explicas a la hermana. Sí. Y de verdad, Sí. bueno, he visto lo que has contado de eso y de verdad ahora que soy papá me llega mucho más adentro porque, claro, yo he amado a pareja, a mi hermana, amigos, a mis papás, a mucha gente. Pero cuando nace un hijo ya como que Es otra uno dimensión. pasa a otra dimensión, como dices tú. Sí. Y, y a mí de verdad me fue fuerte ahora cuando se va Mateo y tú le dices a Lucas que se vaya, o sea, que vaya, que lo vea, que lo toque. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Es que Mateito fue súper generoso en darnos muchos avisos. Que él se tenía que ir, que él ya estaba listo para irse, como que yo lo venía procesando eh, y otra vez, como que lo supe con certeza que él se iba a ir. Y a mi hija empecé a... Dije, ¿cómo le explico esto? ¿Cómo se lo digo? Tiene 3 años y medio. ¿Qué lenguaje encuentro? Y buscaba libros y buscaba materiales de apoyo y le inventé un cuento, como una fábula. Porque los niños de esa edad como que no conciben cosas abstractas, es como muy tangibles, como acá. Y le conté un cuento que se llama El barco de Luna, que es un ángel que baja a la tierra a llevarse al niño y se lo lleva al cielo. Súper sencillo, pero muy directo. Y, y le venía contando ese cuento. Y cuando llegó el momento de la muerte de Mateito, Luca dijo, ya, hay que sacar el cuerpo. Y yo, no. Ella tiene que despedirse de él para que él no desaparezca, para que de pronto no esté y se quede con ese fantasma de dónde se habrá ido el cuerpo, qué habrá pasado. Porque yo creo que lo que uno no ve y lo que uno se imagina es mucho peor que lo que uno ve y uno entiende. Para mí el conocer, el ver, quita los cucos, quita las fantasías, que son a veces mucho peor que la realidad. Claro, ahí Entonces uno quiere ella, proteger a tu hija de uno la... quiere protegerlo, pero al final, Sí. al cabo, el esconder las cosas les hace más daño. Yo creo. Esto es una opinión muy personal mía. Y nuestra experiencia fue... Y yo veo a mi hija muy asumida. Ella habla a su hermano todo el tiempo. Va a la escuela y dice, no, yo tengo un hermano. Y la gente queda como, oh. Y ella como, sí, es Mateo. Y se murió. Y la gente queda como, no sabe qué hacer. Pero ella, para ella es parte de su vida. Es parte de lo que ella es. Y ella bajó y le tocó el cuerpecito frío, le dio un beso y lo pusimos en su ataúd que ella decoró
Y ese era el barco de Luna. Y dijo, ok, y ella quiso cargar el barquito de Luna para que se fuera. Entonces, y en la semana que seguía, ella jugaba una y otra vez al barco de Luna que bajaba y se llevaba a su hermanito, porque así procesan los niños con sus juegos. Y me tardó 7 años y ahora voy a publicar esa historia. Y se llama El barco de Luna y lo voy a sacar en noviembre del 2025. Voy a sacar este libro con Penguin Random House y es un libro que es ilustrado para niños de 4 a 10 años, que es la herramienta que yo no tuve, que yo siento que es súper importante que podamos abrazar no solamente a la llegada de la vida, sino que a nuestra salida de la vida. Qué importante lo que dices, cómo explicarle, bueno, soy papá, la otra vez me pasó que mi hijo me pregunta por mi abuelo, que falleció hace varios años, y te pilla como sin lenguaje, sin una historia, ¿cómo le cuento? Claro, y acá esta herramienta es súper importante lo que estáis haciendo. Pues te lo voy a mandar. Gran legado. Yo feliz voy. Me quería invitar solo, te iba a decir. ¿Y es tu segundo libro? Sí, es mi segundo libro. Mi primero se llama Ir al cielo y volver, que es la historia de Mateito, que fue como mi manera, supongo, como de sanar un poco y de poder procesar todo lo que me había pasado. Y también de compartir y de visibilizar. Y eso es súper lindo. Yo creo que cuando la gente me escribe sobre ese libro, me emociona el triple que cualquier otra cosa, porque, no sé, me encontré ayer con una señora en el ascensor y me decía, oye, yo tengo un hijo con necesidades especiales, gracias por visibilizar para que la gente entienda lo mucho que pueden dar y lo bellos que son esos niños, que quizás la sociedad antes como que tendía otra vez a esconder. Oh, no, tenemos un niño diferente. No, yo, Mateo, estoy súper orgullosa de él. Y que la gente pueda verlo es importante. Qué lindo lo presente que está, la enseñanza que le ha dado y que Luna pueda siempre estar tan conectado. Bueno, obviamente tú con Lucas también, que ahí siempre los sigo. Me encanta eso que los veo, que a pesar de que no estén juntos, somos familia. Una vez pusiste, somos familia. Siempre. Se aman. Y claro, tienen a Luna. En mi carrera como tenista siempre busqué dar lo mejor. Y para eso, la energía y nutrición fueron clave. Recuerdo que desde joven, Milo fue mi compañero ideal, dándome ese impulso extra para rendir al máximo. Con Milo, uno siente la fuerza para conquistar lo que sea. Milo te hace grande. Y Luna ¿qué dice cuando ve tus películas? Oye, ¿sabes qué? Es súper gracioso porque Luna estuvo acá el año pasado cuando yo estaba haciendo un programa en la tele. Y estuve acá varios meses. Nos acabamos de separar con Luca y fue como un momento súper bueno para mí, para venirme solo acá. Y dije, ok, este programa. Y Luna vino acá y estuvo 1 mes y medio, 2 meses conmigo. Y la llevé a Fantasilandia. Y veía que la gente se me acercaba y me pedía fotos y autógrafos. Y decía, mamá. Y me agarra y me pellizca los cachetes. Mamá, you're so famous. You're so famous, mom. Y yo como que no lo dimensionaba. Ella no ha visto mis películas. No son aptas para niños. No he hecho ninguna película infantil. ¿No he algo, no sé, algún trail, algún resumen en internet? Pues yo lo que hago de repente le muestro de mi señora. De mi señora. Y una vez le digo yo a mi hijo, oye, ¿quieres ver el papá cómo juega a tenis? Sí, pero tú no haces goles. Bueno, no, pero... eres tan choro. Entonces, no, si uno nunca va a ser choro para su hijo. Pero claro, acá se dimensionó lo que la mamá que tenía. O sea, dimensionó la fama, no dimensiona lo que yo hago a nivel más artístico o creativo. Y siempre me ha acompañado en las fotos y le gusta, o como que viene y empieza como a posar y posa en la foto y después se aburre y se va. Y ahora que tiene 10 está empezando a decir, me gusta mira, podría ser la actuación, quiero estar en una película, puede ser. Así que vamos a ver, como que su papá yo creo que le interesa más que lo haga a mí. Yo siento que ella es muy sensible y creo que, quiero que ella viva lo que quiere vivir, sin presiones de ningún tipo. Oye, ¿y tu presente hoy día? ¿En qué estás? Chuta, me pillaste en plena transición. Acabo de cerrar mi casa de ley. Acabo de dejar un ciclo de 25 años atrás viviendo en Los Ángeles, que igual es harto. Es una vida. Esto es la mitad de mi vida. Me cansé de
de ese mundo y he tomado las riendas de mi creatividad haciendo cosas que son muy de autoría mío, que sea este libro que voy a sacar, un programa que estoy haciendo con la Angélica Castro, enfocado en generar una comunidad de mujeres que están en este ciclo de vida, 35, 60 años, que uno empieza a cambiar hormonalmente y a también cambiar sus formas de ser. La reinvención, la perimenopausia, la menopausia, quitándole otra vez un poco el estigma y el tabú a este periodo. No decir que uno ya no tiene, es que yo tengo una fecha de expiración, yo me siento en mi mejor momento. Entonces, generando una comunidad de mujeres, trayendo especialistas, hablando de lo que nos pasa, poniendo información al alcance y generando una comunidad que lo hemos pasado increíble. Ha sido muy, muy bonito. Y escribí una obra de teatro sobre mi papá, que la hice en Puerto Idea y que coescribí también, totalmente nuevo. Y me voy a vivir a París, me vuelvo a París. ¿Vuelve a París después de...? Sí, después de 25 años vuelvo a estar a París, porque no quiero que mi hija sea gringa. No quiero que, hey, mami, y sea todo. Quiero que hable francés, quiero que ella hable español, quiero que se empape de otra cultura más profunda que la norteamericana con la europea y que, no sé, pues ahí vemos qué pasa. Bueno, nuevamente agradecerte, Leonor, todo el éxito del mundo. Y ahí estaremos en el lanzamiento del libro. Así que muchas gracias. No, gracias por la invitación. Ha sido un placer estar aquí contigo. Gracias.